días, buenas tardes, buenas noches, ya sea en la hora que estén mirando este video. Hoy quisiera hablarles de un pensador muy interesante. Es argentino, se llama Ángel Fareta, es cinéfilo, crítico del cine, digamos, poeta, escritor. Pero lo más interesante que él siempre habla de que es católico, ¿no? Y hace bandera de su catolicidad, digamos, ¿no? ¿Por qué me interesa hablarles de este hombre? Porque no se estudia mucho su teoría, porque él mismo se declara un defensor, digamos, de las cosas trascendentes. Él, por ejemplo, es un fiel defensor de la metafísica. Y es muy interesante cuando él habla siempre en plural, siempre dice nosotros, ¿no? Porque él defiende la tradición. La tradición plantea que viene desde, ya sea desde los griegos, ya sea desde la misma Roma, pero también la cultura hebraica, bíblica. Él siempre dice que nosotros somos descendientes, lo que es Occidente, digamos, de esas tres fuentes principales, que sería la cultura griega, la cultura romana, greco-romana, y la cultura bíblica, digamos, ¿no? La fe cristiana, occidental, digamos, ¿no? Él tiene una teoría muy interesante sobre el cine, en donde plantea que el cine, en cierta manera, es un refugio de aquello que se fueron perdiendo, digamos, en el siglo XVIII, XIX, ya sea desde una mirada positivista, digamos, ¿no? Racionalista, que quiere negar, digamos, o tachar de alguna manera como inservible todo lo trascendente, digamos, ¿no? Toda la metafísica, ¿no? Que plantearon los primeros filósofos clásicos, ¿no? Toda la Edad Media y la edad, digamos, de los primeros cristianos, ¿no? Toda esa cultura tan rica que tenemos, de alguna manera se quiere anular, ¿no? Ya sea desde el positivismo que plantea Augusto Comte, con algunos filósofos, digamos, como en el caso de Kant, de corte más racionalista. Él tiene la teoría de que la literatura, el arte en general, ¿no? Y el cine es el refugio en donde de alguna manera se resguarda todo aquello que tiene el lenguaje simbólico, lenguaje trascendente, ¿no? Y podemos ver esa rebelión que tuvieron los primeros pensadores en fines del siglo XVIII, en el 1790 y en principios de 1800, por ejemplo, con los románticos. Los románticos fueron unos pensadores que quisieron revitalizar, digamos, el lenguaje mítico, el lenguaje trascendente, el lenguaje de alguna manera bíblico, pero disfrazado, digamos, desde un lenguaje simbólico. Ángel Fareta dice que lo simbólico es aquello que se puede hacer en una segunda lectura. Uno cuando lee un texto, por ejemplo, a simple vista uno entiende la historia, pero aparte de la primera historia que uno lee, hay un lenguaje simbólico en donde lo que se quiere transmitir es algo más
que esa lectura simplista que uno puede hacer, ¿no? Alguno puede ser algún nombre, ¿no? Alguna referencia, digamos, mitológica. Ahí es donde está circulando el lenguaje trascendente, el lenguaje simbólico, digamos, ¿no? Él tiene algunas conferencias que ha subido en su canal, Ángel Fareta, ¿no? Del simbolismo de la nave. Por ejemplo, en la película de Titanic, analiza la película del Titanic, y a mí me impactó cuando vi por primera vez su conferencia. Uno de los momentos particulares donde transcurre en la película del Titanic es cuando el capitán dice que llamen al carpintero, ¿no? Cuando el Titanic se estaba por hundir, ya había hecho el impacto ya con el iceberg, y el Titanic, el barco se estaba hundiendo, ¿no? Entonces el capitán dice, llamen al carpintero. Y uno a simple vista va a decir, ¿para qué va a llamar al carpintero? Si el barco está hecho de otro material que no es de madera. O sea, el carpintero sería inservible en este sentido, ¿no? Ahí es donde está operando el lenguaje simbólico. Lo que el capitán, de alguna manera, está diciendo, llamen al carpintero. ¿Y quién es el carpintero conocido por todos? Jesús. Llamen al carpintero, que es Jesús, que es el único que nos puede salvar en este hundimiento. Entonces, uno, si hace una lectura ligera, rápida, digamos, de la película, no puede ver este mensaje que el director Cameron, el director que le interesa todo este lenguaje simbólico, introduce ahí, ¿no? Uno se podría ir un poquito más allá, ¿no? Ya casi al final de la película, el protagonista principal, que protagoniza, digamos, Leonardo DiCaprio, que es Jack, ¿no? Muere. Y uno se preguntaría, ¿y no estaría mejor que Jack se haya salvado? Y no, porque ahí está transmitiendo algo también. Y cuando Jack muere, en realidad nos está mostrando la imagen de un héroe clásico. Jesús no hubiese sido lo mismo si no hubiese muerto en la cruz. Jesús muere por nosotros en la cruz para salvarnos. Jack quizás muere porque, en definitiva, está planteando la teoría del héroe clásico, el que muere por el otro, el que da la vida por el otro. Y en este sentido, tiene una simbología importante. No es lo mismo que muera a que no muera. Generalmente, los héroes mitológicos mueren en su mayoría, porque da la vida, porque esa es la finalidad. Y esto para mí es muy importante, ¿no? Poder mirar una película y ver lo trascendente, el lenguaje simbólico que nos quiere transmitir, digamos, ¿no? Entonces espero que este video no se le haya hecho muy largo. Espero que vayan a los videos de Ángel Fareta, yo recomiendo mucho, tiene muchas conferencias en YouTube, ¿no? Y él analiza muchas películas. Bueno, el video que estaban viendo, ese yo se lo había dedicado a Ángel Fareta en Facebook y tuve que regrabar para subirlo a YouTube. Pero bueno, quería mostrarle ahora que Ángel vio ese video que yo se lo dediqué y me envió generosamente este libro de su autoría, que es Hitchcock en obra, que él acá analiza todas las películas, o la mayoría de las películas de Alfred Hitchcock, este director católico de Hollywood, en donde trabaja mucho lo simbólico y ese lenguaje trascendente de la que yo hablaba en el video. Así que Ángel, la verdad que es un grande, que generosamente me envió este libro y ahí, bueno, me lo dedicó Francisco Romero con el afecto, ustedes ven ahí, y la amistad de Ángel. Bueno, la verdad que es un grande
y se lo agradezco mucho también. Y bueno, espero que si les interesa a ustedes el cine y ver el cine desde otra óptica, puedan adquirir los libros de Ángel Fareta y puedan leer para poder tener un análisis más agudo sobre estos directores del cine clásico que llama Ángel, que es la época en donde estuvieron estos grandes directores y que trabajaba mucho este lenguaje simbólico y trascendente. Gracias.